¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda parte después de hablar del mundo, de Europa y de Estados Unidos. Hoy nos centramos en el plano nacional a hablar de la oposición. ¿Por qué? Porque en este último tiempo hemos visto algunos nombres de posibles candidatos que le hagan frente a Evo Morales en las próximas elecciones. Sin embargo, no queremos quedarnos solamente en los nombres, en quién le hace frente a Evo Morales o quiénes son los candidatos que le harán frente a Evo Morales. Estamos también pendientes de cuál es el mapa político. Quisiéramos reactualizar a partir de la emergencia de estos nombres, actualizar el mapa político, ideológico, sin dejar de lado lo que se discute en los cafés, en las salas universitarias, en los programas de televisión, y es cuán legítima es la candidatura de Evo Morales después de lo ocurrido. Hablo de la agenda que ha estado marcando la política este último tiempo, del 21F, y sobre esa base de cómo se reconfigura la oposición, los candidatos y, reitero, también los programas políticos. Para esto he invitado a dos conocedores y curiosos de la política. Gracias, Farid Rojas, por estar acá. Usted es amigo de La Razón, columnista de La Razón, y actualmente usted es director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Gracias por estar acá. Para mí un gusto estar acá y poder dialogar sobre estos temas, ¿no? Y vemos su firma en Página 7, amigo nuestro también, Fernando Molina, periodista, escritor. ¿Por qué se ríe de entrada? Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, gracias por invitarme. Un placer siempre. Bueno, les decía nuevamente que nos inspira el programa los nombres de los candidatos, pero que no nos queremos quedar ahí en la encuesta, en quién es más presidenciable, quién le hace frente o no a Evo Morales. Y de hecho quiero comenzar hablando de eso que nos tiene en una tensión polarizada en el país, y es si Evo Morales se lanza nomás a la candidatura o habrá algún escenario que lo impida. ¿Por qué no hacemos una entradita con ese tema? Ya está, si quieren hablar de legitimidad o no, además de la legalidad, porque en la legalidad ahí está un escenario que le ha permitido hasta ahora la candidatura, la postulación a Evo Morales. Si quieren podemos hablar de la legitimidad o de las fuerzas que se pueden enfrentar en unos próximos meses. Para esto, comenzamos por eso antes de hablar de los candidatos. ¿Me parece? Vamos. Bueno, yo creo que vinculando las dos cosas que nos traen aquí, la oposición tiene un dilema en este momento, ¿no? Porque por un lado no reconoce la posibilidad de que se habilite el presidente a una nueva reelección, ¿no? Y hace de la reivindicación del 21F y de el intento de bloquear, digamos, esta habilitación que hace el Tribunal Constitucional para una nueva presentación, una nueva postulación de Evo, un asunto crucial de su movimiento actual, ¿no? Por el otro lado, parece bastante inevitable que va a haber elecciones, ¿no? Y que en esas elecciones se va a presentar el presidente. Entonces, la opción, digamos, más realista y pacífica que se presenta para sacar a Evo Morales del gobierno, ¿no es cierto?, para la oposición, es ganarle en las elecciones. Entonces hay ahí un doble camino que hasta ahora no ha podido resolver muy bien la oposición, y que en algún momento, cuando se acerquen más las elecciones, tendrá que va a tensionar más aún, ¿no es cierto?, su discurso, digamos, porque ¿cómo participar en un proceso electoral al mismo tiempo que se considera ilegítimo, ¿no? Entonces, ese es un dilema que ha hundido a la oposición venezolana, ¿no?, en un determinado momento, y del que la oposición boliviana tiene que aprender, o sea, de esta experiencia, para poder salir de una manera que no sea contradictoria para sus propios intereses, ¿no? Y jugar con inteligencia estos escenarios. Creo que el paralelo con Venezuela en el juego, en las fichas, en el tablero,
es pertinente. Farid, ¿usted cree, Fernando apuesta a una salida pacífica y que vamos a elecciones y que ahí enfrentamos a Evo Morales desde la oposición? Pero ¿qué se dice por un lado, desde el oficialismo sobre la legitimidad, y luego si no hay algún escenario probable que nos impida llegar a este escenario del que nos habla Fernando? Porque se ha hablado mucho de ir a tocar las puertas de organismos internacionales, acudir a la comunidad internacional, cuando no, y lo he visto en alguna columna, concretamente Ricardo Calla en este último tiempo, que decía, o salimos todos y lo enfrentamos desde las calles, no lo vamos a aceptar y vamos a luchar desde las calles. Entonces ahí hay otra doble apuesta también para no llegar a este escenario de elecciones con la repostulación de Evo Morales. Estoy completamente de acuerdo con lo que señalaron tanto Fernando como tú, ¿no? En el sentido de que hay distintos espacios de la política, de lo político. Un espacio de lo político tiene que ver con las elecciones, los partidos políticos, pero hay otro espacio de lo político que también tiene que ver con desconocer a este otro espacio, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los dilemas justamente en los cuales se encuentra la oposición. Si concurre al espacio político de las elecciones, estaría en última instancia aceptando las reglas del juego, ¿no? Si no concurre al espacio político de las elecciones, significa de que estaría propiciando otro espacio, un espacio desde el cual se intente poner en tela de duda el conjunto de reglas de elecciones democráticas a partir de distintos criterios, ¿no? ¿Ve probabilidades de esto? En realidad ese es un repertorio que, como tú bien indicabas, se lo puede ver en otros países, en el caso de Venezuela, ¿no? Por ello, las elecciones no es el único espacio donde se hace política, o no es el único lenguaje, no es el único espacio simbólico de la política. Hay otros espacios que se ponen en juego. La aparición de candidatos de oposición más bien es un buen síntoma, en el sentido de que pareciera ser de que podemos llegar a un acuerdo de concurrir a un mismo piso, un mismo suelo, con un mismo conjunto de reglas para gestionar el conflicto, para hacer política. Yo creo que ese es un buen síntoma. Lo contrario sería más bien la ausencia de candidatos, o en última instancia la idea de que no existiría condiciones para ir a elecciones porque, yo qué sé, las elecciones puedan estar denunciadas de falta de legitimidad, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista meramente jurídico, lo que se tiene es una interpretación del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación de una norma internacional de derechos humanos por encima de la Constitución. Se puede discutir acerca de esa interpretación, pero digamos la Constitución establece ese mecanismo, está establecido, está regulado por la misma Constitución, que es un resguardo del bloque de constitucionalidad y es una apertura. La formación de los candidatos y todo aquello, yo me imagino que va a ir avanzando conforme pasan los meses. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente del MAS, por ejemplo, ¿no? Que Álvaro García Linera había señalado de que no, por lo menos hasta la fecha no asiste como posible candidato, pero bueno, las cosas pueden cambiar. Pero la aparición de los candidatos de la oposición, justamente yo creo que es un punto interesante a discutir. Es decir, si aparecen candidatos de oposición, significa de que podemos concurrir a elecciones, ¿no? Ese me parece que es un buen escenario. Antes de pasar a eso, yo voy a retroceder en su discurso y apelar más bien a su experiencia en cuanto a la Constitución. Usted ha leído en general, usted, y lo prueban sus columnas, ha hablado muchísimo sobre los elementos que hacen a las constituciones, no solamente al origen, sino también a las tendencias, ¿verdad?, en cuanto a las constituciones en distintos países, y usted en sus columnas nos ha dado varios ejemplos. Desde la Constitución, la actual Constitución boliviana, desde su interpretación, las puertas están cerradas, por lo tanto hay un cierre legal y legítimo, le preguntaría a usted. A ver, la Constitución no ha sido modificada y la Constitución establece que la reelección solamente se da 2 veces de manera continua. Sin embargo, lo que tenemos es una opinión del Tribunal Constitucional. Tenemos una sentencia constitucional que señala de que al momento de interpretar la Constitución
debe de velarse por una ampliación de los criterios relacionados a derechos humanos. Y justamente el criterio de la reelección como un derecho humano, como un derecho político, ¿no? En el sentido de que es un derecho político que asiste a una persona, fue lo que ha puesto en juego el Tribunal Constitucional. La política de las interpretaciones en materia constitucional es amplia, y si vemos la historia de las constituciones en América Latina, una gran parte de las constituciones durante los años 90, toda la década del 2000 al 2010, fueron reformadas o se intentaron reformarlas en búsqueda de ampliar la reelección presidencial. El caso de Colombia es uno de los más interesantes, Venezuela también. La reforma del 94 en la Argentina también tenía ese tono, la reforma de Fujimori en el Perú. Todas intenciones políticas. En el constitucionalismo, sobre todo latinoamericano, hay una tensión presidencialista muy fuerte, ¿no? O sea, de los tres órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es el órgano ejecutivo uno de los órganos que más poderes y más fuerza política acapara, ¿no? Entonces, es parte de esas corrientes. En última instancia, lo que hace el Tribunal Constitucional es habilitar constitucionalmente, a partir de una herramienta constitucional que viene a ser interpretación preferente. ¿Qué es interpretación preferente? Si yo tengo algo que dice blanco y algo que dice negro, el tribunal tiene que tratar de equiparar una interpretación que sea mucho más acorde con los derechos humanos, ¿no? En este caso, el Tribunal Constitucional se ampara señalando es prevalecer el derecho más esencial comparativamente, ¿verdad? Exactamente. Y obviamente la respuesta y la resolución no es que Evo Morales se queda como presidente, sino que lo habilitan para una candidatura, para un juego electoral donde la gente decidirá. Lo que usted acaba de señalar ya lo sabe la oposición, ya lo entendió, no lo acepta, no lo considera legítimo. No, porque, y en ese marco, porque hay otro elemento, ¿no? Que es el referendo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que en otros países donde solo se ha hecho esta consulta que habla Farid, sino que aquí había ya una consulta según el propio procedimiento constitucional de reforma, ¿no? Y eso ha sido rechazado. Entonces ahí se opone esta interpretación que es el Tribunal Constitucional a esta votación mayoritaria en contra de la misma cuestión. Es lo que dice Farid. Ahora, para enriquecer esto, porque esto lo estamos discutiendo hace 6 meses, vienen unas cuestiones que van a ser el escenario este del debate jurídico más complejo. Porque por un lado la oposición ha hecho un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se va a conocer, se supone, en este año, ¿no? Entonces, alguna respuesta, algún resultado. Supongamos que ese resultado sea contrario, digamos, a la reelección del presidente, ¿no? En ese caso, ¿qué va a hacer el gobierno, ¿no? Algunos, a mí me parece que con ingenuidad creen que se va a retirar. Yo creo que lo que va a hacer es desconocer esa resolución, porque es finalmente extraterritorial, no nos obliga, digamos, ¿no? Pero ahí viene otros trámites que está haciendo Bolivia, por ejemplo en la Corte de la Haya, ¿no es cierto?, con respecto a la demanda marítima, que requieren también el respaldo de un tribunal externo, ¿no? Entonces se va a volver bastante más complicado cómo aceptas una cosa, cómo rechazas otra. Ahora, por supuesto, también puede ser que la Corte Interamericana ratifique lo que ha hecho el tribunal y entonces ya no habría ningún problema. La oposición tendría que aceptar ese veredicto y iríamos a elecciones en planos más favorables, digamos, para el gobierno. Pero pueden complicarse, digamos, los escenarios, y en ese caso va a haber dos posiciones dentro del grupo opositor, digamos, de partidos. Una que va a ir a este espacio, o sea, que va a preferir este espacio extra legal, digamos, de movilización y demás, y otro que probablemente va a entender que de todas maneras hay que ir a las elecciones, aunque no se reconozca al candidato oficialista. Por eso Venezuela vuelve a plantearse como un elemento comparativo, no porque vivamos una crisis similar, realmente Bolivia y Venezuela están viviendo dos momentos diferentes. Sin embargo, se puede hacer la comparación en términos de lo que Fernando decía. Aceptamos las reglas del juego, te metiste a la cancha a meter goles, o desde la tribuna, desde fuera del estadio, apuntas más bien a que se rompa todo y restablecer en nombre de lo que esa oposición considera legítimo, legal. Y está lo que Fernando dice, y es cuántos reconocimientos se va a dar, porque tampoco es decir, bueno, no reconocemos porque de la frontera para adentro. Entonces no están de florero tampoco estos organismos a los que el mismo
Estado boliviano ha atribuido. Casos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, por eso estamos en La Haya, porque reconocemos un tribunal internacional. Entonces, en ese sentido es pertinente lo que usted dice. Pero Farid nos había jalado ya a la arena de los candidatos, porque esta discusión, como bien dice Fernando, que llevamos hace tiempo ya, ha abonado el campo para el surgimiento de nuevos candidatos. Ya sabemos, bueno, Archi Requete postulado, Samuel Doria Medina, que postuló y creo que seguirá postulando. Tenemos a Rubén Costas, que es un candidato que no es nuevo, el propio Luis Revilla de Solvó, pero hay nombres nuevos que han aparecido ya en algunas encuestas. Está el caso de Waldo Albarracín, un candidato político que ya se asume, creo, como presidenciable. Está el candidato de ADEPCOPCA, Franklin Gutiérrez, que dijo, le entro, yo sí voy y voy a candidatear, y lo dijo muy claro. En este último tiempo también Carlos Alarcón llama la atención porque es abogado, una persona muy allegada a Carlos Mesa. Carlos Mesa ya dijo 1000 veces no, pero parece que el escenario lo sigue planteando ahí. No es un nombre del que nos podemos deshacer, porque en las encuestas aparece como el opositor con más posibilidades. Y la indecisión también propia al candidato, que no deja de abrir la puerta a un Mesa candidato. Entonces estamos entre estos nuevos nombres, los anteriores, la negativa, pero continúa esa incertidumbre. No sé en qué medida nos hace avanzar en una lectura política hacia las nuevas elecciones. A ver, antes de ingresar a estos puntos que planteas, un elementito, ¿no? La Constitución, en el artículo 256, es la que establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables como condición, se aplicarán de manera preferente sobre la Constitución. Entonces, lo que se está buscando es una aplicación de un derecho preferente en base al artículo 256. Y el hecho de recurrir ante la Corte Interamericana supone creer en reglas, ¿no? O sea, es decir, he aceptado la regla del Tribunal Constitucional y por ello recurro a esta otra entidad. Las normas internacionales son guías que llevan a los tribunales, llevan en sí a las autoridades a desarrollar acciones, ¿no? O sea, es decir, pero no dejan de ser guías. El 256 no dice se aplicarán los derechos humanos por encima de esta Constitución, sino dice de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables. Entonces la idea es que ese derecho que declara sea mucho más favorable para ese caso en concreto, para vincular a X o Z derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, bloque de constitucionalidad, las normas internacionales de derechos humanos son un conjunto de materiales para la interpretación constitucional. En ese sentido, yo creo que es muy importante y va a ser trascendental los resultados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cortes fuera del país, ¿no? Pero en la interpretación está el ingrediente subjetivo también. Fernando recordaba, hay un referéndum de por medio que marca un elemento que es altamente democrático y es el voto popular, que ha dado también una señal, ha dado un veredicto. Y entonces yo entiendo desde mi no expertise en estos temas, es qué es preferente y qué instancia dice que es preferente. Y me recuerda a esta pareja donde el marido dice, en mi matrimonio todo funciona perfectamente porque mi esposa toma las decisiones en las cosas chicas y yo tomo las decisiones en las cosas grandes, entonces no hay problema. Eso sí, mi esposa dice que es grande y que es chico. Más o menos así. A ver, la Constitución no ha sido reformada porque un referéndum dijo no a la reforma de la Constitución. Punto, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional hace una interpretación basándose en el artículo 256, obviamente, casualmente, podríamos decir, sobre una misma temática, y aplicando el razonamiento del 256, habilita la posibilidad de la reelección. Ese viene a ser el punto. En ningún momento el tribunal ha dicho de que el referéndum no es válido, ¿no? El referéndum. Yo prefiero la explicación que hace Álvaro García Linera, que es tan legal, ¿no? Él dice, no podemos perder a Evo.
Evo es un momento lo llama así, ¿no? Además de una persona, un momento histórico. Y el perderlo sería ciego de nuestra parte, ¿no? Suicida, políticamente. Suicida, dijo, exactamente, en una entrevista con varios medios, entre ellos conmigo, en una ocasión. Yo creo que eso es más sincero, digamos, es evidente que se está buscando caminos para que Evo se repostule. Yo creo que con daño para el propio Evo, porque este exceso de personalismo de la política termina dañando a cualquiera, incluso al más sabio, ¿no? Pero bueno, no creo que sea ese el punto que hemos venido a discutir aquí. Pero ahí ahora, viene él y quién está para hacerle frente, tanto dentro del MAS, que no hay muchos, algún masista me dice, igual que haya. Pero bueno, no hay dentro del MAS, y afuera estos otros candidatos que seguramente no le hacen frente. Sobre ese punto yo quería mencionar lo siguiente, ¿no? Hay ahora una especie de percepción común en sentido de que es mejor alguien completamente nuevo, ¿no? Entonces, diferentes candidatos se están queriendo presentar como lo nuevo, ¿no? Porque incluso ha habido algunas encuestas que no son muy confiables desde el punto de vista científico, porque es normal que una persona a la que le pregunten, ¿quieres uno de estos políticos a los que no quieres, ¿no? O un nuevo, va a decir un nuevo, pero ese nuevo probablemente es una fantasía simplemente, ¿no? Bien, pero en base a esta encuesta y a esas percepciones, todos se quieren presentar como los nuevos, ¿no? Aunque no lo son, porque Waldo Albarracín es un político desde la época en que yo militaba en el trotskismo, ¿no es cierto? Carlos Alarcón ha sido ministro, ha sido, no sé, también es un político. Pero no fueron candidatos a presidente. No se claro, pero ¿qué quiere decir nuevo, no? En ese sentido. Por un lado. Por el otro lado, estos nuevos candidatos están tratando de ocupar el lugar de Mesa. Yo creo que ese es ahorita el juego principal que estamos viendo, el movimiento principal, ¿no? Es decir, Mesa no va a ir, yo creo que podemos apostar eso. ¿Sí? ¿No? Sí, yo apostaría por lo menos. No sé si que no va. Sí, que no va. Si aceptas la apuesta. La cuestión es que... A mí su indecisión me pone indecisa. No, es que él no quiere decir con claridad por una serie de motivos en este último tiempo por sus juicios, ¿no? Porque eso, él pensó, le puede dar cierta palanca, ¿no? Pero yo creo que no está psicológicamente predispuesto, ¿no? Que en este momento es fundamental. Bien, entonces la cuestión es, se retira Mesa, entonces ¿quién ocupa ese espacio que aparentemente es el espacio de centro, ¿no? De rechazo al esquema gobernante, pero al mismo tiempo de no alineamiento con los tradicionales, etcétera, ¿no? Y yo soy bastante escéptico con respecto a las posibilidades de Waldo, de Carlos Alarcón o de otros que aparezcan para sustituir a Mesa, porque los votos no son, o sea, la intención de voto y el voto no es delegable. Si fuera así, Mesa sería el hombre más poderoso en este momento, ¿no es cierto? Porque podría decir, bueno, voten por tal o cual, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿no? Una cosa, incluso si él dijera, yo apoyo a tal, no va a mover más que a un pequeño porcentaje de sus adherentes, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de ocupar ese espacio. Ese espacio se va a redistribuir entre los candidatos efectivos, que a mi juicio los que pintan como más efectivos son Samuel y Revilla, ¿no? Que creo que son los que ¿por qué ha dejado por algo fuera también Costas? Han empezado a ¿Por qué dejó ahora fuera Costas? Porque no creo que vaya a la presidencia, ¿no? Pero sí su partido va a participar con alianzas. Con alianzas, ¿no? Y aparentemente al principio está más interesado en Revilla, ¿no? Pero eso ocurría también en el 2014, que estaba más interesado en Juan del Granados, no sé si se acuerdan, y al final se rompió esa posibilidad y fue el Movimiento Demócrata con Samuel. Entonces, entre esos tres grandes actores que son viejos, ¿no? Aunque Revilla, claro, también quiere presentarse Revilla, como nuevo. Doria ¿no? y Costas, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí está lo real, ¿no? No sé, tal vez me equivoque, porque además no somos un país de outsiders, no tenemos esa cultura política nosotros, por una serie de motivos que sería largo enumerar, pero yo no conozco de casos. Por ejemplo, el gran outsider de nuestra historia última ha sido Evo Morales, supuesto outsider, pero Evo también era un político no tradicional, sino pero un tenía político un camino con... Exacto, con recorrido, ¿no? Sí.
Claro. Ciertamente. También está lo Colla, lo Camba, quién jala Santa Cruz, porque esa es otra de nuestras características, ¿no? Claro. Desde la visión Colla podemos tener este abanico, pero el Colla tiene que saltar al oriente, y el oriente, y eso es lo difícil también. Claro, ¿no? Completamente de acuerdo, obviamente, de que ya empezar a hablar sobre los candidatos ya supone asumir un piso y un escenario con elecciones y candidatos. Pero nos falta llegar todavía hasta ahí, Farid, no descarte otros escenarios. Pero obviamente este escenario, vuelvo a la intervención inicial que tuvo Fernando, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar en esta disyuntiva, ¿no? El escenario electoral, pero también hay otros espacios donde se hace política, donde se intenta desconocer. Y creo que van a jugar en ambos. Y en ambos casos, pues también a nivel local y a nivel nacional, las alianzas, los candidatos. Coincido también plenamente con Fernando en el sentido de que posiblemente estos candidatos, si no buscan un proyecto, si no buscan algo que los unifique, simplemente se van a distribuir porcentajes. ¿Tiene candidatos en los que puede depositar esperanzas de mayor posibilidad para hacer frente a Evo Morales? Yo creo que, sé muy bien, hay poco tiempo, pero hay tiempo para que se pueda construir una oposición, una oposición con un proyecto político que no sea simplemente no a Evo Morales, ¿no? Porque eso no es un proyecto, ¿no? Creo yo de que podría darse condiciones, y obviamente esto dependerá de los diálogos y dinámicas internas y también de cómo fluye la política en este tiempo, ¿no? ¿Tiene candidatos con más posibilidades a la vista? Yo la verdad no los veo. En última instancia lo que veo son justamente gente que intenta repartirse espacios de descontento, ya sea hacia Evo Morales o algunos espacios que posiblemente estaban convocando a Carlos Mesa como candidato, ¿no? Entonces la candidatura de Carlos Alarcón, por ejemplo, ¿no? Es claramente algo que intenta ingresar a este espacio que posiblemente la gente reclame con Carlos Mesa, ¿no? Pero también de una manera u otra habrá que ver cómo se terminan de articular todos estos candidatos. Creo que lo mismo sucede con Waldo Albarracín. Hay quien dice que el próximo gobierno de todas maneras va a ser un gobierno frágil, sea por el desgaste del movimiento al socialismo, de Evo Morales, más todas estas heridas, porque la del 21F es una herida profunda, y en el caso de pensar en un candidato de la oposición sería un gobierno débil también, porque no voy a hablar del programa, que ciertamente no hay un programa político alternativo, pero tampoco hay un candidato con posibilidades de arrancar con fuerza política un nuevo gobierno. Esto del programa alternativo debe entenderse en el siguiente otro dilema que enfrenta la oposición, es decir, o es una oposición frontal a todo lo que se ha hecho en estos 12 años, ¿no es cierto? Que hay esta posición en algunos grupos, ¿no? Que significaría de alguna manera un retorno a los 90, ¿no es cierto? A un Estado más o menos neoliberal, ¿no? En cuyo caso sí habría un programa completamente diferente de la sociedad que vivimos actualmente, pero ¿valdría la pena? La pregunta, ¿no? Solo por tener un programa realmente distinto, olvidar la experiencia de estos 12 años. Y la otra opción, que es tomar en cuenta esta experiencia, ¿no? Es una serie de cosas, por ejemplo, la cuestión étnica, ¿no? Y sobre esa va a estar más. Entonces va a ser un gobierno menos distinto del MAS, ¿no es cierto? Si se diera de lo que esperaríamos, ¿no? O de lo que esperarían estas visiones muy globalistas estas concepciones holistas, digamos, del cambio. Entonces, sí sería débil en el sentido de que sería de transición, ¿no? Yo creo que el proceso del MAS así tan fuerte que no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso de lenta transformación hacia un momento más plural, menos hegemónico. Acaba de abrirme a un nuevo tema del que hablaremos en una próxima ocasión. Gracias, Farid. Gracias, Fernando, por acompañarnos, a ustedes por su atención, y esto tiene todavía otros capítulos. Mientras tanto, pase un bonito fin de semana, lea La Razón, visite nuestra página y que tenga una linda semana.